Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a Super Padres Buscando Respuestas. Estamos en vivo vía Facebook Live y les recordamos también que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, asimismo como Facebook e Instagram. Ahora sí estamos listos para este programa número 57 y es que hoy estaremos hablando sobre los métodos fonéticos. Un tema interesante sobre todo para ciertas edades, para los inicios, para nuestros niños, para los más pequeños de casa. Vamos a conocer quién es nuestra invitada de hoy. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy en los estudios de UNEJU TV tenemos como invitada a la licenciada Rosalía Alvarado. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Inicial y Parvularia de la Universidad Técnica de Machala. Es profesor de Educación Preprimaria Nivel Técnico Superior del Instituto Pedagógico Leonidas García de Guayaquil. Es docente de la Unidad Educativa Particular Juana de Dios durante 26 años. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Rosalía, bienvenida a Super Padres, gracias por acompañarnos. Hola Cintia, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos porque, bueno, yo conozco a Rosalía y justamente le decía, ¿qué cosa? Tras cámaras. No sé cómo decir porque todo el tiempo he pasado diciéndole siempre Miss, y antes era tía, ¿no? Ahora, en este espacio vamos a tratar de tomar un poco la formalidad que representa Super Padres y sobre todo poder escuchar su experiencia de estos 26 años y más de 26 años en educación con niños pequeños y sobre todo con este método fonético que es muy importante para los pequeños, ¿no? Como lo decíamos. Primero, para los superpadres, ¿qué es un método fonético? ¿Qué es el método fonético? Bien, el método fonético es un método que se utiliza a través de los sonidos. Con este método nosotros, los maestros y los padres en casa pueden aplicarlos también. Es la forma de identificar cada uno de los sonidos que tiene el código alfabético. Se inicia siempre por las vocales y luego paulatinamente vamos a ir integrando a cada una de las consonantes. Ok, ¿desde qué edad o desde cuándo puedo empezar a trabajar o se empieza a trabajar con el método fonético? Bien, el método fonético se lo debería de utilizar a partir de que el niño ya tiene una experiencia con los elementos que le rodean, porque siempre va a ir acompañado de imágenes, van una palabra, y si lo utilizamos de una forma muy pequeñito, desde que tienen 1 o 2 años, tal vez no conocen todos los conceptos que se relacionan con las imágenes. Entonces, por eso es importante que a partir de los 3 años, creo que es la edad ideal para iniciar con este método. Entonces ellos, a través de una imagen, como que reconocen los sonidos. Claro. Está. Bien. Un ejemplo como sí, para ser bastante claro. Claro, aquí he traído algún material de apoyo para poder ser más explícita en el método. Les decía que iniciamos siempre con los sonidos, ¿verdad? El método fonético se relaciona a los sonidos. Primero vamos a empezar con los sonidos de las vocales, que son los sonidos más comunes, más fáciles de iniciar. Por ejemplo, aquí yo he utilizado unas tapitas de envases de bebidas y aquí hice un círculo con Fomix y con marcadores permanentes, pues utilicé las vocales. Entonces, primero vamos a ir mostrando una imagen, un círculo, yo tengo aquí de la vocal A. Entonces, alrededor tenemos varias imágenes que contienen elementos que inicia su sonido con la vocal A y otros que no. Entonces, una vez que el niño va a ir identificando que esta forma gráfica tiene un sonido y que el sonido es A, entonces luego vamos a ir mencionando los nombres de cada uno de estos elementos. Y podemos utilizar una pinza que todos tenemos en casa, ¿verdad? Y podemos decir araña
Y entonces, claro, él va a identificar que araña inicia con A, entonces vamos a ir colocando cada una de estas pincitas, o podemos también utilizar las vocales directamente, lo podemos hacer de varias formas, y el niño puede ir ubicando sobre la imagen para identificar que esta imagen inicia con este sonido. Lo podemos ir haciendo con mayúsculas y minúsculas porque solamente él está observando y lo va a aprender visualmente, pero ya luego, más adelante, vamos a ir identificando cuáles son las mayúsculas y las minúsculas. ¿Qué importancia tiene utilizar este método en el desarrollo del aprendizaje de la lectura en los niños? Es muy importante porque estamos utilizando los mismos sonidos que tiene el código alfabético, lo que no se da en inglés, porque sabemos que en el inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra, pero en nuestro idioma, pues las letras del alfabeto tienen el mismo sonido que utilizamos a diario en nuestras expresiones. Entonces va a ser mucho más fácil llegar a los niños de esta forma. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabaja un papá o una mamá desde casa con el método fonético? Ok, en la escuela les están dando el aprendizaje, están aprendiendo a su manera. ¿A qué edad? O sea, hablábamos de los 3 años. O sea, ¿a los 3 años yo ya les explico esto? ¿O es demasiado como, está bien explicarle como claro, porque me imagino que primero, la paciencia, ¿no? Porque me imagino que el papá al principio va a ser como, ¡ay! No me entiende. Bueno, no. Ahora tenemos la facilidad del internet, ¿verdad? Ajá. Entonces todo este material, este recurso, lo encontramos en el internet y fácilmente lo podemos descargar y lo imprimimos. O sea, para dar ese apoyo y respaldo al niño, o sea, que no solamente sea desde la escuela, desde la profesora, sino sea también en casa, como reforzar. Porque es una etapa, ¿cuál es la etapa como más importante para que el niño diga o sabe leer y escribir bien o ya estamos mal? ¿Cuál es esa? Es que desde los inicios, si nosotros motivamos al niño, entonces él va a ir descubriendo que es fácil leer. Y si nosotros lo hacemos divertido, entonces va a ser mucho mejor. Porque si lo sentamos a un niño a leer un texto y que repita lo mismo, entonces se va a tornar aburrido y no va a prestar atención. Entonces no vamos a tener ningún éxito de esa forma. Pero si nosotros utilizamos elementos visuales con color y estamos aquí agregando la palabra, por ejemplo, él ve. Y estamos utilizando también, incrementando su vocabulario, porque aquí estamos conociendo que este es un huevo, podemos decir de dónde viene el huevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué animalito pone huevos? Entonces, también va a identificar que esto es un nido, y entonces ahora vamos a decirle que la palabra nido inicia con el sonido n, porque este método es importante que no le vamos a recalcar el nombre de la letra. No vamos a decir la N, la I, no, sino solamente, exactamente. Deletréame eso y el niño... Claro, porque se reprime nervioso. Cuando leemos no vamos a decir, no leemos N-I-D-O, ¿verdad? Sino emitimos los sonidos de cada una de las letras. Entonces, cuando el niño vea esta palabra, va a poder ir pronunciando, aunque primero lo va a hacer lentamente, y va a decir N, I, D, O. Ahora vamos a integrar esos sonidos y lo vamos a ir haciendo primero por sílabas y decimos nido. Y luego él ya, como lo hace de diferentes formas, entonces va a poder identificar que aquí dice nido. Y lo podemos enseñar también con letra manuscrita, ¿verdad? Para que ya cuando vaya a escribir ya se le haga mucho más fácil. ¿Qué edad? Porque decimos 3 años, pero a los 3 años... no. O sea, aquí es solo visual. Aquí es visual. Pero ¿a qué edad sería ya como esta explicación, ya con la palabra y todo? Porque no, está aquí... Desde los 3 años. Desde los 3 años. Uy, creo que me equivoqué en eso. Me hizo falta esa parte. Sí, porque nosotros tenemos en el trabajo, hemos observado que tenemos niños pequeñitos que ya leen. Y seguramente los padres son conocedores de estos métodos y los han aplicado en casa.
Perfecto. Entonces, estábamos hablando de la explicación del padre con el niño, cómo deberían trabajar con ellos, porque nos fuimos un poquito claro que va un poco relacionado, pero ¿cómo lo trabajo allá? Estamos hablando de materiales que encontramos en el internet, estamos hablando de cuál es la postura que un padre debe tomar, me gustaría más también explicar, porque a veces la docente está en clases, le enseña, y hay niños que obviamente tienen un aprendizaje un poco más rápido, eficiente que otros niños, y mucho más cuando están en tipo de refuerzo, por ejemplo, claro, que viene el refuerzo, está como, ay, este niño le tocó refuerzo, tiene que aprender un poco más, o tengo que pedir ayuda a alguien, o me da a mí como madre el tiempo necesario para poder explicarle y tener esa paciencia para enseñarle más. Claro, primero el padre debe de comunicarse con la maestra, ¿verdad? Para conocer cuál es el método que está utilizando dentro de la escuela y que ellos repliquen en casa, porque puede ser que a lo mejor está utilizando de otra forma y el niño lo confunden, ¿verdad? Porque en la escuela hacemos de una forma y en casa otra. Entonces esto tiende a confusión. O sea, es importante, entonces, obviamente siempre hablamos, ¿no?, de esta conexión que tiene que estar la docente y el padre de familia para que puedan juntos, de esta manera, saber cómo manejar. Bueno, porque no lo voy a enseñar de otra forma. No, entonces empezamos con el abecedario y que tienes que aprender, deletréame, y el niño, ok, mami, pero no sé, porque la profe me está enseñando de otro. Sí, y eso pasa porque desde el 2016 hubo una reforma en el currículo. Entonces ya no se enseña el código alfabético como lo enseñábamos antes, que empezábamos mamá, papá y luego con la S. Sí, bueno, ya no se enseña de esa forma. Ahora se han integrado los fonemas, que son los grupos de consonantes que tienen sonidos parecidos. Y a través de una palabra, por ejemplo, trabajamos con la palabra moneda. Entonces, identificamos que la palabra moneda tiene 6 sonidos. Pronunciamos o, a. Y luego vamos a ir ubicando tiras fonéticas o fonológicas con diferentes palabras y entonces el niño va a identificar en qué casillero va el sonido y con diferentes palabras vamos a ir identificando este sonido. Entonces ya no vamos a decir que esta es la M, sino es y siempre vamos a ir pronunciando sonidos y sonidos. Pero este método también se tornaría un poquito aburrido para los niños si es que no presentamos nosotros un material gráfico. Esto es importante. Y por eso a veces las personas tienden a dejarlo a un lado porque se necesita de muchos recursos. Perfecto, necesitamos de muchos recursos. Cuando vemos acá ciertos recursos que nos han podido traer, veo que hay opciones como un poco más amigables, claro, con el medio con ambiente. Entonces veo acá esta que es una son tapitas tapita de botella, sí, un Fomix ahí y el marcadorcito. Entonces detalles así que son que tenemos en casa, y tal vez imprimir. También algo, claro, por ejemplo, también podemos ponerle aquí en la pinza, las pegamos allí y el niño va a ubicar. Por ejemplo, aquí vamos a buscar el sonido entonces él ubica aquí la pincita y está identificando que este es el sonido. Y así nos vamos a ir dando cuenta si el niño está reconociendo. O sea, no hay una excusa específica como decir, no tengo presupuesto económico para comprarle los elementos para mi pequeño para que pueda aprender. Claro, o sea, no tengo dinero para comprar un kit que vale más de $100. Okay, ¿verdad? Entonces, claro, por ejemplo, acá ya vemos una cuestión de que incluso parece que se puede... Sí, ese es un rompecabezas, claro, es un rompecabezas. Y que hay dos opciones, aquí hay una palabra, acá hay otra, y así tenemos otras opciones. Bueno, aquí tenemos ya en sílabas, ¿no? Claro. Y así mismo son opciones que nos están, que dan, imagino que vienen en cómo. Ahora, vemos cuentos ahí. Sí, aquí ya, tenemos cuando estamos hablando primero, este es como que el primer paso, ¿no? Claro. Identificar el sonido y todos estos sonidos. Ahora, ¿cómo vamos con el cuento? O sea, ¿cómo es aprendizaje con los niños en un cuento ya? Claro, aquí tenemos un proyecto de los cuentos fonéticos. Entonces, para cada una de las letras del alfabeto, vamos a trabajar con un cuento. En estos cuentos nosotros vamos a encontrar muchas palabras. Por ejemplo, ese es el cuento Mi Mamá. Aquí vamos a encontrar palabras que inician
y con ¿A qué M. edad? ¿A qué edad ya estoy haciendo esto? Eso lo puedo hacer desde los 3 años. Ok. ¿Sí? Y en la escolaridad, ¿a qué edad ya se tiende a tener un material como este? Desde los segundo de básica. Ok. Ya, porque Sí, ya porque, los o sea, niños, porque claro. hablamos en casa, sí estamos hablando de los 3 años, y Sí. en la escuela, porque después va a haber papás ahí que van a decir, oye, no, a los 3 años, ¿cómo? En la escuela Claro, todavía o no están sea, leyendo. sí, no están leyendo, pero sí se presentan materiales, por ejemplo, conozco de mis compañeras maestras que, por ejemplo, si van a enseñar las vocales, van a presentar una lámina así y están utilizando aquí el nombre directo. Y lo relacionamos siempre con un gráfico también. Entonces, allí los niños están haciendo una lectura pictográfica, porque a pesar de que no saben que aquí dice sapo, pero a través de la imagen, él ya va a identificar que este es un sapo y podemos trabajar con el sonido. En la lectura pictográfica, ahí sí estamos hablando de los niños de 3, 4 años que tienen que Claro. ver también con los sonidos Con los fonéticos. sonidos, sí. Entonces, para que quede claro, porque yo estoy acá y estoy tratando de, esto me faltó en mi cabeza, pero quienes están en ese proceso de formación con los más pequeñitos, ya mi hijo está de 10 años, pero cuando estamos hablando del proceso de formación de niños de 3 años, 4 años, 5 años, que ya después van a un segundo de básica y que a muchos les cuesta este proceso, porque primero la escritura, después viene el leer, y después cuando ya llegan a un grado donde ya están creciendo más, siento que muchas veces tal vez el segundo de básica, si no se los supo nutrir bien, enseñar bien, ya en los otros grados va a ser más complicado. Claro, es que en muchas situaciones se ha visto que los maestros se dedican principalmente desde los 3 años de lleno a la lectura, pero se olvidan de desarrollar las destrezas en el niño, la motricidad fina. Entonces, cuando eso es lo importante, esa es la base principal en la educación. Entonces, el niño cuando llega al segundo de básica no sabe coger un lápiz, se le dificulta hacer los trazos, porque eso debió aprenderse en inicial 1, inicial 2, realizar las técnicas grafoplásticas, que son las que van a desarrollar la pinza digital. Entonces, si no seguimos nosotros ese proceso, nos saltamos ese proceso, entonces en segundo de básica vamos a tener dificultad. Perfecto. Ahora, hablando de saltar procesos, tuvimos un poco el salto de procesos con el tema de la pandemia, Claro. donde hubieron niños de inicial 2, primero de básica, que de una, o sea, no es que de una, pero ya no fue lo mismo de tener a la profesora que te diga, no, amor, porque por más que a veces los papás estaban trabajando, Claro. le dejaban al frente de la pantalla, había niños que salían corriendo y no se quedaban en el salón online. Entonces, en este ya proceso, luego de retornar, ¿qué tan complicado ha sido o no ha sido complicado? Sí, es muy ¿Hay complicado, ¿Hay una obviamente. diferencia Sí. antes pandemia, post pandemia y también antes de la pandemia? Claro que sí. Ahora se ha notado mucho porque, como bien lo decías, vemos que niños no saben coger el lápiz, no saben utilizar una tijera. Y eso debieron de haberlo aprendido en inicial, pero claro, como estuvimos a distancia, no estaba la maestra tan cerca pues para poder ir corrigiendo. Entonces vemos que los niños van a cortar y están haciendo con la tijera así o cortan así. Entonces hay que ir corrigiendo poco a poco estas situaciones. Entonces sí hay un cambio, ¿no? Un cambio, sí, notorio. Y sí les ha costado como docentes también ese proceso. Claro, Porque sí. me imagino, ¿no? Lo imagino. Totalmente, sí. Ha habido muchas dificultades dentro del aula, pero bueno, la experiencia que uno tiene pues ayuda a ir solventando ciertas situaciones. De hecho, por ejemplo, en mi trabajo, ahora estoy trabajando con un pequeño grupo, dando clases de refuerzo justamente para aquellos que se les hace un poquito más difícil. Entonces, con varias actividades como estas, entonces ellos lo ven como un juego, como una diversión, entonces vamos a ir mejorando esa situación. Y creo que de eso se trata la educación en la actualidad, ¿no? Claro. Estamos hablando de un proceso donde no sea tormentoso, no sea de sufrimiento, no sea de como que a zapatillazos, como dicen los niños, propios de los niños. Ayer tuve una estudiante y me dice, Miss,
me está gustando venir a esta hora, porque les cuento que madrugan, los hago madrugar de 7 a 8, porque entramos clases a las 8 de la mañana, pero me dice, me está gustando venir a esta hora, qué divertido es. Y entonces, qué lindo escuchar claro, eso. y entonces, porque, o sea, lo están haciendo claro, madrugar, ¿no? lo estoy haciendo madrugar, pero ella llega antes de las 7, ya está allí. Entonces, y la mamita me llamó y me dice que no está consiguiendo a alguien que le haga el transporte. Y yo le digo, qué pena, porque mire, justamente la niña está contenta y se ve el interés. Y entonces ella me dice, sí, Miss, qué pena, pero hoy llegó tempranito a la misma hora. O sea, no sé cómo habrá hecho, pero yo le dije la importancia. Y entonces ella estuvo en casa. Y claro, y hablar de la importancia es en los padres. Porque nosotros como padres somos los que vamos empujando a nuestros hijos en que, bueno, está interesado, le gustó, hay que madrugar, no encuentro quien lo lleve, vamos a ver cómo lo vamos. Me sacrifico, me sacrifico yo, o sacrifico a alguien más, pero que se puede, se puede, así es. Y hay que aprovechar ese tiempo. Entonces, hablando ya, hablábamos del cuento en segundo de básica. Sí, por ejemplo, en el cuento nosotros trabajamos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí se repite muchas veces la palabra mamá. Entonces, bueno, vamos a identificar la palabra. Primero empezamos con el fonema vamos a buscar las encerramos, las subrayamos, las coloreamos y luego vamos a ir buscando diferentes palabras. Entonces, de esta forma ellos van a aprender a leer muy rápido. Les gusta, es muy divertido porque ellos son cuentos cortos. Claro, después cuando ya vienen hay cuentos que son un poquito más avanzados, pero a medida de que ya van aprendiendo otros fonemas. Segundo de básica ya tienen que leer. Sí, tienen que salir leyendo. Salir leyendo. Sí, ellos salen leyendo. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta como padre, diferentemente de las situaciones, que mi hijo no está... No quiero decir una palabra que no sea correcta, que mi hijo no está en el mismo proceso de los otros niños? Claro, bueno, como padres siempre tenemos que preocuparnos por esta situación porque en segundo de básica o leen. Así es. Entonces, siempre hay que comunicarse con la maestra del grado, pues para identificar cuál es la dificultad que está presentando, porque tenemos que tener en cuenta que todos los niños son diferentes, cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y no los vamos a encasillar a todos en un mismo nivel, porque obviamente hay niños que necesitan un poquito más de atención del maestro y de los papitos en casa también. Ok. ¿Cuál sería el mensaje que usted deja específicamente para ya cerrar este espacio? ¿Cuál sería el mensaje que deja a los padres de los niños ya de segundo de básica que están en una etapa importantísima para el desarrollo de estas habilidades de la lectura, de la escritura? ¿Cuál es el mensaje allá a la cámara que les dejaría usted con toda esa experiencia que tiene en este proceso con los chicos? Bien, bueno, mi mensaje para mis queridos papitos es que primero tengan mucha paciencia, comuníquense siempre con la maestra, recuerden que cada niño es un mundo diferente, no compararlos con los hermanitos, porque cada uno tiene su propio proceso. Vamos a mantener esa paciencia que es de la que nos debemos de dotar todos para poder llegar con amor, con paciencia, con cariño a nuestros niños. Porque si nos dedicamos a gritarles, a exasperarnos durante este proceso, lo que hacemos es bloquearlos y no vamos a permitir que ellos lo vean de una forma divertida. Entonces vamos a pedir ayuda en el caso de ser necesario para poder lograr que nuestros niños puedan leer y escribir correctamente. Perfecto, muchísimas gracias por ese mensaje. Quiero, antes de despedirnos, enviar saludos a Isabelita Jiménez, a Luisana Gudiño y a Samuelito Reyes, que se han conectado y han estado con nosotros también pendientes de lo que ha dicho Miss Rosalía, también a Miss Paulina por el mensaje, Isabel Mieles, que también es una excelente docente que está con nosotros, Milena Jaramillo y asimismo José Cruz, Henry Cabrera, Joel Paredes, Petita Martínez, y alguien que menciona novedades, Yolimar, dice excelente docente, Violeta Romero,
Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Miss Rosalía, por estar con nosotros. Muchas ya, gracias. no terminé, no pude decir solo Rosalía, no puedo, estoy acostumbrada. Ya 26 años de mi vida diciendo Miss Rosalía, se me complica decir Rosalía. Así es. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, super padres. Recuerden que tienen este espacio para ustedes, justamente con todos esas respuestas que siempre buscamos como padres. Los esperamos el próximo jueves. Nos pueden escribir de manera interna para alguna sugerencia que tengan con respecto a algún tema. Aquí en Super Padres siempre buscamos respuestas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.